Listo. Buenas tardes, extendemos un saludo para todas las personas que se encuentran conectadas a través del Facebook Live de Banrep Cultural Manizales. Nos agrada mucho saludarlos en esta tarde para un conversatorio que creo que va a despertar mucho interés. Antes que nada, quiero pedirles excusas a todas las personas que en estos momentos están entrando a la conexión del Centro Cultural del Banco de la República. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya estamos acá conectados y estamos con nuestros invitados listos para conversar alrededor de la figura de lo monstruoso, de lo terrible, de lo siniestro en el arte. Esta conversación que vamos a tener el día de hoy hace parte de una serie de actividades que acompañan, que complementan y activan la exposición Monstruos en Papel, obra gráfica en la colección de arte del Banco de la República. Esa exposición fue curada por el artista colombiano, artista y curador Nicolás Gómez, quien actualmente es el director del Museo de Arte Contemporáneo de Perú. Él reunió una muestra con 11 artistas latinoamericanos que hacen alusión a la figura del monstruo para contar diferentes realidades, para hablar un poco de esos miedos desde las subjetividades, esos miedos a los que todos como seres humanos acudimos, pero también hace referencia a los monstruos desde lo social, a esos monstruos que de alguna u otra manera nos cuentan esas realidades y sobre todo esas desolaciones o frustraciones que esas realidades en la historia de nuestro país y de Latinoamérica han dejado. Hoy tenemos dos invitados, Julien Petir y Pedro Antonio Rojas, con quienes vamos a conversar un poco acerca de esta temática de los monstruos. Así que agradecemos a todas las personas que están conectadas, les invitamos a dejar todas sus preguntas a través del chat que tenemos acá y a que hagamos de esto una conversación. Compañero Alberto, les doy la palabra. Buenas tardes a todos los asistentes. Mi nombre es Alberto Rincón, auxiliar cultural del Centro Cultural de Manizales. Les doy la bienvenida a este evento. Pedro Antonio Rojas, profesor de arte, ensayista. Trabaja en el área de la mediación artística, la estética y la crítica de arte. Su investigación más reciente se centra en los procesos de creación colectivos, laboratorios y talleres que exploran la relación entre el arte y la ecología. Ha realizado publicaciones en campos como la literatura, la música y la historia. Los textos más destacados son Variaciones del Paisaje, 2020, Cerdos y Cerditos, 2019, La Verdad, la Desnudeza Rosa, Celavi, 2018, La Estética de la Sencillez, 2018. Ha sido curador y organizador de distintos proyectos, entre los que se incluye el ciclo de conferencias Z y 5 versiones de Salón de Aquí. Pero le doy la bienvenida. Muchas gracias, Alberto. ¿Cómo ha estado? Bien, Pedro, gracias a Dios. Nos tuvimos un pequeño inconvenientes, pero ahí vamos con este evento. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Víctor. El paso a seguir sería presentar la ponencia, ¿cierto? O el texto. Sí, Pedro, le contamos un poco a las personas que están conectadas la metodología. Pedro va a abrir con una ponencia de alrededor de unos 15 minutos
y después vamos a presentar a Julien y a generar la conversación. Muchas gracias, Pedro. Perfecto. ¿Me confirma si se está viendo la diapositiva, por favor? Listo. Está bien. Bueno, muy buenas tardes para todos. Quería comenzar agradeciendo al Banco de la República, a Ivonne Mendoza y a Víctor Jurado, y a Julien por estar en este espacio también, ¿sí? Contarles que lo que nos convoca hoy es la curaduría de Nicolás Echeverry, quien es egresado de la Universidad de los Andes. Tuve la oportunidad de ver unos seminarios mientras yo cursaba la maestría en estética y creación con él. Y lo conocí, siento que lo conocí mejor cuando pude visitar o conocer el trabajo curatorial Decir el Lugar, ¿sí? Que se llamaba Decir el Lugar. Bien, esta curaduría de la que estamos hoy hablando, la voy a abordar a partir de distintas imágenes y no voy a trabajar todos los artistas, ¿sí? No voy a hablar de todos los que están en la exposición, la idea es que ustedes puedan pasar a verla, ¿sí? Y también les quería hacer otra salvedad, es que lo estoy abordando como una experiencia de ingresar a la sala y todo lo que se me ocurría un poco se me pasaba por la cabeza. Esto con otra dificultad, y es que, bueno, la mayoría de fotos van a ser tomadas por mi celular, entonces quizás hayan algunos brillos por ahí, pero decidí que fuera así porque quería resaltar algunos fragmentos que no lo hubiera podido lograr descargando pues las imágenes del repositorio del banco. Bien, entonces escribí un pequeño texto y voy a comenzar la lectura, ¿no? Paolo Uccello pintó entre 1456 y 1460 una versión del mito de San Jorge y el dragón. En la parte superior derecha se puede ver un cielo abismal que contrasta con las nubes apacibles del resto del cuadro. En el relato bíblico, las tormentas se asocian con lo monstruoso, con la bestia. Paradójicamente, en este caso, la tormenta está más cerca del héroe que del dragón. A la izquierda del cuadro se puede observar a la princesa Saura. Quisiera confesar que por un momento la serenidad de este personaje me hizo pensar que en vez de ataduras, sostiene una correa como si el dragón fuera su mascota. Años más tarde, entre 1504 y 1506, Rafael pintaría ese mismo motivo, haciendo que la princesa tomara una posición devota. Podría decir que está implorando ser rescatada, aunque sin perder la compostura, ¿no? Sigue siendo una figura calma y serena, ¿no? Finalmente, en la boda de San Jorge y la princesa, pintada por Rossetti en 1857, se puede observar la cabeza del monstruo en una caja y el caballero abrazando a la princesa, que ha sido ofrecida como recompensa al héroe. Todos los personajes parecen tener una mirada baja, pero los ojos de la princesa me hacen pensar que se encuentra afligida. Entonces me pregunto, ¿qué puede atormentar a esa mujer que permaneció serena ante el monstruo? Tal vez ha escuchado demasiadas historias de hadas. Quizá el precio por liberarla del dragón es demasiado alto. En Europa, los monstruos han sido asimilados como guardianes de tesoros. Son obstáculos que deben ser superados. Chevalier, en su diccionario de símbolos, sostiene que el monstruo está allí para provocar el esfuerzo, el dominio del miedo y el heroísmo. Por esta razón, despiertan las ansias de conquista, son símbolos del deseo y la cercanía de la muerte. En otras palabras, son seres que deben ser derrotados para reclamar premios y recompensas. Dice de la siguiente manera: es necesario vencer el dragón, la serpiente, las plantas espinosas, toda especie de monstruo, incluido uno mismo,
para poseer los bienes superiores que ansiamos. El árbol de la vida está bajo la vigilancia de los grifos, las manzanas de oro de las Hespérides bajo la del dragón, así como el toisón de oro de Cólquida, la cratera de Dionisios bajo de las serpientes. Todos los tesoros de diamantes y perlas, la tierra y los océanos están guardados por monstruos. La idea de que debemos enfrentarnos a nosotros mismos, también como uno más de los monstruos, se debe a que generalmente se considera que lo monstruoso habita en el corazón humano. Es todo aquello cercano a lo irracional, lo caótico, lo informe, lo inexplicable y lo tenebroso. Como entidades titánicas, nos sumen en un tiempo primigenio antes del mundo en el que sufrimos todos los tormentos humanos. En este sentido, la derrota del monstruo simboliza el orden, la fundación del mundo y la superación de lo irracional. Sin embargo, en estos relatos, en los cuentos de hadas, ¿no? Más que todo, parece no tenerse presente que lo monstruoso también puede conducir a la aniquilación, ¿no? Producen la entrada de los condenados al infierno, tragados y mordidos por las fauces temibles de los demonios o de las bestias salvajes. Esta sensación de superación por lo monstruoso se puede encontrar, a mi forma de ver, ¿no? En los grabados de Luis Ángel Rengifo, que es el primer artista con el que uno se encuentra en la exposición, ¿no? A lo menos en la curaduría, en el montaje que hay en Manizales, en este momento. A diferencia de la hidra mitológica, el artista no representó una serpiente acuática. Los ojos de insecto, su cuerpo rígido y las garras afiladas, como de animal vertebrado, me hacen pensar que se trata de una bestia terrestre. Fieras que con sus garras, una fiera que con sus garras se encarga de destripar a los humanos sin resistencia y en vez de héroes esforzados que sigan los trabajos de Heracles, se encuentran los rostros llenos de desesperación y de derrota. Bueno, está un poco el trabajo. Quisiera hablarles de otro lugar común que tienen los relatos de dragones. El monstruo es el otro. El monstruo es el extranjero asimilado como bárbaro. Los monstruos hacen parte de un imaginario colonial. Tonia Raquejo sostiene que los monstruos se relacionan con el miedo que produce lo desconocido. Abro comillas, lo monstruoso emerge de la oscuridad del conocimiento, aquello que no podemos ver con claridad, tanto sea por falta de luz como por falta de entendimiento, cobra inmediatamente estructuras amorfas que la imaginación se apresura a completar con formas monstruosas. Aquí hay un problema territorial. Los relatos de monstruos generalmente son escritos por colonizadores, desde Alejandro Magno hasta Marco Polo, que los menciona Nicolás en su texto curatorial, ¿no? En ese sentido, América Latina no ha quedado exenta, digámoslo así, si es un neologismo, no sé, de ser monstrificada. García Márquez, un segundo. García Márquez, en su discurso para recibir el Premio Nobel de Literatura, lo expresa claramente. Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América meridional una crónica rigurosa que, sin embargo, parece una aventura de la imaginación. Contó, segundo que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empolladas en las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que el primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Hasta ahí Gabriel García Márquez.
Qué extraño es este asunto, porque para nosotros, los latinoamericanos, el monstruo es ese ser informe que llegó montando bestias, que se autoproclama racional y arrastra consigo la desolación. Por eso Goya, en tiempos de la invasión francesa, escribiría que el sueño de la razón produce monstruos. Recordemos de nuevo la barbarie de la conquista, las cadenas de la separación de las familias, el genocidio sistemático, los trabajos forzados en las minas, la manera en que alimentaban a los perros con indígenas, acá, que es el que están viendo acá, el canibalismo impuesto y las violaciones de las mujeres. Esto se me fue. Todas estas acciones llegaron a tal grado de sevicia que escandalizaron incluso al clero. Bartolomé de las Casas en sus crónicas denuncia: un mal cristiano tomando por fuerza una doncella para pecar con ella, arremetió contra la madre para que se la quitara, sacó un puñal o espada, córtala una mano a la madre y a la doncella, porque no quiso consentir, matóla a puñaladas. Hasta ahí Bartolomé de las Casas. Hay quienes sostienen que San Jorge representa al creyente. El caballo blanco representa a la iglesia y, por supuesto, el dragón al paganismo. Augusto Rendón Sierra, en su homenaje a Ausello, que es la imagen que están viendo, ¿sí? Propone una inversión de la lógica anterior. Quizás por esta razón, el artista representa jinetes terroríficos, héroes como monstruos. En una entrevista realizada por Gonzalo Márquez Cristo, el artista sostiene: las religiones se sirven de la arrogancia del hombre y comercian con sus ansias de inmortalidad, pero por suerte somos perecederos. La muerte es benéfica, no podemos olvidarlo. El cristianismo y todos los credos monoteístas son catastróficos. Es curioso pensar que los paganos eran en la antigüedad los campesinos, aquellos ingenuos seres que en los bosques, los pagos o fuera de las aldeas no habían sido catequizados y seguían adorando libremente a sus dioses totémicos. Hasta ahí Rendón. Los jinetes de Rendón tienen rostros cadavéricos, son apocalípticos, anuncian la destrucción de la tierra, anuncian la destrucción de la tierra, perdón, y derrotan a quienes les prestan resistencia. También son libertadores, con boinas, con capas, ¿sí? Si ven ahí un poco las capas, como si fueran alas, y caballos con falos a manera de cañones que apuntan a los niños. Portan como trofeos las cabezas de otros próceres, ¿sí? Con los cuellos ornamentados todavía por laureles. Así, como se pueden ver los rostros desfigurados de las bestias, el artista esconde en la parte inferior derecha de uno de sus grabados una ranita, esta ranita, que me parece a mí es la vida que se escapa y resiste los restos de una esperanza muda. Ya voy a ir cerrando. A esta altura, quisiera contarles una experiencia personal. Sufro de pesadillas terribles. En ocasiones, me producen tanto terror que prefiero no volver a dormir y levantarme a caminar en las noches para evadir el sueño. Casi siempre termino mirándome en el espejo. En esas ocasiones, he sentido una sensación de extrañamiento. Creo que todos han sentido ese temor de observar sus rostros y no reconocerse. Pedro Alcántara Herrán, en su pieza Hombre corriendo en su tierra, me recuerda esa sensación. Un ser con dos bocas. Mientras una sonríe, la otra parece consumida por la desesperación.
Estas imágenes son un poco siniestras. Recordemos que para Freud, lo siniestro se trata, pues, abro comillas, de algo que acaso fue familiar y ha llegado a resultar extraño e inhóspito. Algo que al revelarse se muestra en su faz siniestra, pese a ser, o precisamente por ser, en realidad, en profundidad muy familiar, lo más profundamente familiar. Cierro comillas. Nicolás Gómez, en su conferencia, compartió una cita de Lorenzo Jaramillo, en la que el artista declara que no, las siguientes palabras: no he pintado seres monstruosos o fenomenales, solo he querido que estén ahí nuestras manos que se abren, nuestras piernas que se afirman, nuestras espaldas que se vuelven, nuestros sexos que se agarran y nuestras cabezas que no nos pertenecen. Hasta ahí el artista, ¿no? Hasta ahí Jaramillo. Quisiera que pensáramos en esas cabezas, en esos rostros que no nos pertenecen, en la violencia de sus obras, los ojos perdidos, los rostros dentro de los rostros, los seres ciclópeos, las hibridaciones animales y vegetales. Esta idea de que nuestra cabeza no nos pertenece puede ser entendida en varios sentidos. El artista afirma, en otro momento de su vida, estas grandes caras insisten en ser caras, tal vez para recordar lo que pensaba Leonardo cuando dijo que para un pintor hay dos grandes temas que pintar: el hombre y la intención de su alma. Lo primero es fácil, lo segundo es difícil. Todavía hoy me parece sorprendente la idea de que el rostro sea portador de las intenciones del alma, sus pensamientos y sentimientos. Quizá por eso nadie ha visto los dioses y se ha llegado a adorar con bastante devoción los sudarios. Sin embargo, no estoy convencido de que el rostro sea el portador de la esencia humana, tal vez de nuestras afecciones y tormentos, de esa imposibilidad de reconocernos. Nadie nunca ha visto directamente su propia cara. Uno no puede conocerla más que con la ayuda de un espejo y por una imagen. El rostro no es pues para uno, es para el otro. Gilles Deleuze creía que el rostro es un campo de expresividad colectiva, es un campo de gestos, de conexiones con otros rostros. Las piezas en forma de pera, que son estas que estamos viendo en la pantalla, de Lorenzo Jaramillo, no pueden ser entendidas como máscaras, por lo menos si se cree que son artefactos para encubrir el rostro. Recordemos que en la antigüedad romana se definía a las personas por la máscara de sus antepasados. La máscara no era comprendida como una forma de ocultamiento teatral. Con esto termino. Bien. Se me enredaron las hojitas. Está bien. Según Chavelier, en los carnavales, la máscara opera como catarsis, no esconde, sino que revela, por lo contrario, tendencias infernales que trata de poner en fuga. También recuerda que existen máscaras funerarias que permiten fijar el alma errante. La máscara funeraria es el arquetipo inmutable al que el muerto se ha de reintegrar. La máscara destinada a fijar el alma errante se usó también en la China antes de las tablillas funerarias. Bueno, Víctor, creo que ya llevo los 15 minutos. No sé si alcanzo a cerrar, me faltan 3 párrafos. Yo creo que me parece interesante que concluya la idea. Estamos súper conectados, Pedro. Muchas gracias. Perfecto. Detengámonos un momento en las letras, ¿sí?, de los rostros de Lorenzo Jaramillo. La palabra boca y la imagen de una o más bocas. Ahora miremos las bocas de Norman Mejía. En sus dibujos sin título propone una inclinación erótica. Percibo las fauces de los monstruos, bocas abismales y antropófagas. Por otro lado, Gina Amaral representa una boca cocida, fragmento del cuerpo que apela al silenciamiento, pero me parece que se abre, que intenta decir algún secreto, una boca que también se transforma en falo o en cavidades corpóreas. La boca, entonces, deja por un momento de ser el lugar del logos, el lugar del verbo, el lugar del soplo vital, de la palabra, y regresa a ser cuerpo, lo que siempre ha sido, carne.
También me llamó la atención de la exposición los ojos. Quizá allí, en esta extrañeza que produce que un dibujo le regrese a uno la mirada, es donde pude sorprenderme. Los ojos que apenas se sugieren en Amaral, de nuevo los ojos de las piezas de Lorenzo Jaramillo, ese sentido de la visión, del intelecto, pero también de la clarividencia, y sin embargo, no se trata del ojo del alma que Platón propondría para poder percibir las formas puras, sino de una mirada hacia la afuera, hacia quienes observamos, como el reflejo de ese espejo que me atormenta los días de mis pesadillas. También podría hablarles de unos ángeles, de los ángeles, el que tiene la mirada siniestra, pero el segundo, ¿sí? En el que se hacía patente una condición animal, lloraba lágrimas que se transfiguraban en manos, una de sus orejas era mucho mayor que la otra, según un antiguo mito, las orejas son órganos sexuales. Quisiera terminar confesando que no recuerdo cuándo fue la primera vez que supe de un monstruo, pero recuerdo que cuando estaba en el colegio los veía por todas partes. Las series animadas se pusieron de moda y me gustaba Dragon Ball. Hoy me causa cierta gracia pensar en la trama. Un humano mono se propone recorrer el mundo para vivir todo tipo de aventuras y conseguir unas esferas que le permitan invocar un dragón capaz de concederle a su vez cualquier deseo. La verdad, Shenlong no me producía miedo. Era un dragón fantástico. Cuando lo invocaba en el cielo, como en el caso de Ucelo, se oscurecía y se volvía tormentoso. Tenía forma de serpiente y ojos rojos, pero su principal característica era la capacidad de complacer a quien lo convocaba. Así el televidente no debía realizar mayor esfuerzo. Ahora bien, me sorprendo por la manera en que el horror puede naturalizarse. Por lo menos, habría que decirlo, vimos en la época de la ligereza. Parece que para muchas personas el morbo y el sensacionalismo son la única puerta de escape de la monotonía, una suerte de placebo excitante. En palabras de Raquejo, los artistas manejan un tipo de lenguaje visual tan fácil que alimenta especialmente a aquellos que poseen una sensibilidad mediática y superficial, apenas intelectualmente trabajada. Usan un trucaje parecido al de las películas malas de cine de terror, donde la evidencia de los trucos y la simplicidad del guión nos hacen sonreír más que estremecer. La pregunta con la que me gustaría cerrar mi intervención es la siguiente. ¿Cómo se pueden presentar estas piezas sin perder sus inquietudes, el estremecimiento que causaron en el corazón humano? Para ser sincero, me parece que el mayor reto de exposiciones como estas consiste en que pueden hacer que las obras estén ahí, tan tranquilas, reposando en sus marcos, en la blancura de una sala de exposiciones, que además queda al lado de una sala infantil, pero al mismo tiempo no adquieran ese carácter de cosas muertas, esa sensación tan propia de las clínicas y las vitrinas de los supermercados. Me pregunto si esos espacios pierden su tenor político, si en esos espacios, perdón, las obras pierden su tenor político, su capacidad crítica, su capacidad de sumirnos en el espanto. Además del nivel simbólico, las obras, como los rostros de la exposición, más que una disección, solicitan ese sentimiento de seducción y repulsión. Tal vez sea un poco romántico, pero en mi caso puedo decir que estos trabajos reavivaron mis propios tormentos. Eso es todo. Pero primero agradecerle, Pedro, por este momento, realmente, para agradecerle y felicitarlo. Siento que fue un trabajo sumamente profesional, exhaustivo, profundo, y realmente estoy aquí muy conectado, muy enganchado como con muchas de las cosas que usted nos comentó. Pudimos viajar desde la conquista y llegamos hasta Qianlong. Creo que fue una exposición brillante, Pedro, y lo felicito. Yo creo que hay algo que podemos resaltar. Bueno, muchas cosas realmente podríamos resaltar, Pedro, de su discurso, pero yo creo que hay algo que es bien importante y ese concepto también de la alteridad. Esa alteridad, digamos, lo que está puesta o está vista como allá en ese otro, pero que nace también en mí, y también como
cómo ese yo, cómo esas ideas, esos pensamientos se transfiguran a través de lo corpóreo, de alguna manera, pero también a través de acciones que son un poco lo que nos muestran los artistas en la exposición. Yo no voy a profundizar mucho en los apuntes que tengo acá porque pues quiero abrir el conversatorio y también darle la palabra a nuestro invitado, que es Julien. Quiero presentar a Julien. Primero pues agradecerle a Julien por haber aceptado la invitación de estar con nosotros hoy y quiero contarles que Julien es compañero del Banco de la República, él trabaja en Bogotá y es curador de la Unidad de Artes. Julien es además historiador del arte y de la fotografía de la Universidad Panthéon-Sorbonne de París y es magíster en historia de la fotografía del Instituto Nacional de Historia del Arte de París. Ha gestionado diversos proyectos a nivel internacional. En Colombia, pues, ha gestionado también proyectos culturales y últimamente ha complementado su profesión como catedrático de la Facultad de Artes de la Universidad de los Andes. Quiero saludar a Julien. Julien, muchas gracias por aceptar la invitación y no sé si de pronto quiere regalarnos una percepción acerca de este acercamiento que nos regala Pedro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Víctor, y también gracias a Alberto y a toda la sucursal de Manizales por esa invitación. Y también muchas gracias a Pedro por esta introducción o esta presentación, o yo creo que esa relectura del trabajo curatorial de Nicolás, esa puesta en perspectiva de esta curaduría que me parece bastante pertinente en el contexto actual. Yo creo que todo está como esa puesta en perspectiva del trabajo de Nicolás, que fue absolutamente exhaustiva, o sea, no se olvidó casi nada, de Bartolomeo de las Casas, Theodore de Brie, Uccello, Rendon, hasta el dragón de Dragon Ball Z, o sea, de Dragon Ball, perdón. Estábamos como pues como todos los referentes, yo creo, como las distintas acepciones del término monstruoso que ha podido fomentar la curaduría de Nicolás fueron así reseñados y me pareció excelente hablar porque a mí mismo me ha permitido como, pues como interpretar como algunos gestos que había hecho Nicolás, por ejemplo, con la selección de Rendon o la selección también como de esas entidades monstruosas de Mejía. En general, me parece, o sea, escuchando a Pedro, hay una cosa que tal vez yo tuve problemas de conexiones, entonces pues tal vez se me, tuve, se me escapó y se dijo, pero hay una cosa en la curaduría de Nicolás que me parece interesante y tal vez puede complementar lo que dijo Pedro, es que en la perspectiva histórica de lo monstruoso y en particular con el contexto americano y la particularidad de la representación del de lo monstruoso pues en la dinámica de conquista del continente, pues yo creo que la curaduría de Nicolás aporta algo, porque pues si lo pensamos, la curaduría de Nicolás se enfoca como en un periodo histórico relativamente corto, también como una zona, digamos, geográfica, que si bien es netamente colombiana, también se expande con LAM o con otros artistas hacia Venezuela, etc. O sea, otros países del continente. Pero lo que me parece entonces finalmente diciente es que Nicolás trabaja sobre 2, 3 décadas máximo. Y sin embargo, pues como vemos, como esa tradición de la representación de lo monstruoso, en particular en el paradigma historiográfico europeo, en la historia del arte europeo, tiene como toda esa tradición, pero Nicolás trabaja finalmente en esos 30 años y yo lo percibo de una manera muy crítica en contra de toda esa tradición de representación de lo monstruoso. Y que viene, pues que fue obviamente importada por el proceso colonial. Entonces, pues eso está presente también en el contexto curatorial de Nicolás. Me acuerdo que hay como toda una presentación sobre como las representaciones que pues vienen finalmente de la antigüedad romana, o sea, de la época clásica,
pero son completamente reinterpretadas en la época tardo-medieval y también en, la época, en el principio del Renacimiento, y van a ser entonces como imágenes que van a ser muy pertinentes, o sea, muy usadas en la descripción de los pueblos o de los habitantes de las tierras australes, americanas o africanas o asiáticas que se descubren en ese momento. Hablamos de Marco Polo, por ejemplo. Digo que generalmente esos seres desde la antigüedad eran representados, pues sí, o sea, hablamos de los acéfalos, estaba, o sea, lo que no tienen cabeza y que tenían, que pues ahí toda la citación de García Márquez fue excelente, es un texto de hecho. Y entonces están los acéfalos, los cinésofos, ¿cómo se llama eso? Ya se me escapó la palabra, cinéfalos. Pero también los antípodas. Los antípodas, o sea, el término viene directamente de esas representaciones de seres monstruosos que tenían los pies invertidos porque vivían en el polo sur para que la gravedad no los hicieran caer. Entonces tenemos como toda esa especie de folclore, pero hasta las mismas amazonas, de cierta manera, ese folclore que teníamos de representación del otro, que estigmatizó completamente desde tiempos muy retirados, como la representación del otro, en particular de los pueblos indígenas vivían antes de la llegada de las coronas europeas. Pero eso definió como una manera de percibir, digamos, ese otro americano durante mucho tiempo. Y entonces Nicolás justamente se interesa en un momento en el cual hay una afirmación de ese otro americano, un otro en contra de las dictaduras que a menudo fueron impuestas por potencias colonizadoras, como un rechazo a como construcciones sociales, por ejemplo, pues el caso de Jaramillo, pues tenemos como todo un tema como de rechazo moral y social. Entonces, digamos que el monstruo en las épocas de Nicolás no es algo para representar y estigmatizar al habitante de América, sino es algo más bien que usa el americano, el ser americano o el artista americano para emanciparse. Entonces es como si hubiera un proceso logrado de hibridación por el canibalismo, yo diría como casi en términos como de Oswald de Andrade. Es decir, que esta protección, esta representación de nosotros, voy a decir, a pesar de nacer haber nacido en Francia, eso es otro debate, pero esa representación del ser americano, obviamente, pues terminó siendo completamente asimilado y siendo como una especie, como, se llama, como una especie de fuerza, de potencia, de una manera como casi una estrategia iconográfica y crítica. Y entonces ahí va mi conclusión sobre esta intervención, es que el título, siempre me pregunté un poco de este título, Monstruos de papel, pues obviamente Monstruos de papel hace pensar a la famosa cita de Mao, ¿no? Entonces al tigre de papel, o esa cita, ese es un dicho chino que aplica a la descripción de un enemigo que, no, que pues finalmente así ladra mucho, es un poco inofensivo. Pero esos monstruos de los años sobre los cuales trabaja Nicolás, muchos, por su calidad de papel, vienen de lo grabado. Pedro nos mostró como todo el trabajo de Rendón, pero todo el trabajo de Rengifo también, o sea, digamos, el padre de esta generación de grabadores políticos que vienen en los años 60. Y entonces, pues hay que pensar que estos monstruos de papeles, a pesar de ser inofensivos, frágiles, como lo es el papel, eran también no hay que olvidar la capacidad de circulación, o sea, de percibirlos desde su capacidad de circulación. Son grabados, son imágenes reproductibles que circulaban y entonces pues ahí estamos, por ejemplo, hablando de Rengifo, Rendon, pero también Alcántara, Rendon y Alcántara y otro pintor que se llama Carlos Granada, constituyeron en 1965 una exposición histórica que se llama Los Testimonios. Los Testimonios es una exposición donde el grabado sirvió para la denuncia de justamente lo monstruoso, la violencia bipartidista que desde el principio, o sea, no, que desde demasiadas décadas reinaba en el país. Entonces, a veces me parece que monstruos de papel no hay que olvidar que el papel puede ser también muy contundente y cortante.
Muchas gracias, Julien, por tu percepción. Y sí, de hecho, esa exploración de Nicolás hacia el papel se muestra en la exposición como esa posibilidad del papel también como una oportunidad fácil de movilizar, de llegar y de transferir más fácil esas denuncias. Hay que acordarse también que esa época pues, fue una época supremamente fuerte en Colombia, que es lo que nos cuenta la exposición. Y siento yo que también la exposición es transgresora a las estéticas. Aquí hago referencia, la historia del arte colombiano, hablando por ahí desde 1850, ha tenido como unas diversas etapas. Ustedes saben de esto pues muchísimo más que yo, pero hemos pasado un poco por el costumbrismo, por el paisajismo, por los retratos. Llega un momento, después creo, después de los 20, de los 30, en que comienzan a haber unas transformaciones muy fuertes en el arte. Yo en relación a esto les quiero hacer como una pregunta y es, eh, yo siento que la exposición nos muestra a nosotros unas estéticas transgresoras en relación a lo que históricamente había encajado como arte antes de hablar de un poco del arte contemporáneo. La pregunta es cómo desde lo creativo y lo contemplativo, lo monstruoso, lo feo, lo terrible, lo siniestro, transfigura nuevas y diversas lecturas del arte. Pedro, si me puede de pronto responder, le agradezco mucho y después iríamos con Julien para extender la conversación. ¿La repites, por favor? Claro que sí, Pedro. Les preguntaba que cómo desde el acto creativo y contemplativo, lo monstruoso, lo feo, lo terrible, lo siniestro, cómo eso transfigura nuevas y diversas lecturas del arte. Mm, yo creo que eso es justamente un poco más antiguo de la exposición, ¿sí? Eh, y creo que justamente el truco está como también en las palabras que usas, ¿no? Por ejemplo, la idea de contemplación, ¿sí? En el campo de la estética, uno pues puede encontrar por lo menos algunos estudios que han hablado de ese papel de estar frente al monstruo, ¿no? O estar a lo menos o frente al arte, ¿sí? Y lo que uno encuentra, tanto como en los teóricos, como incluso en los poetas, pienso en Baudelaire, por ejemplo, ¿sí? Es que hay una belleza, ¿sí? O que la belleza más bien no solamente tiene un elemento universal, diría en un librito que se llama El pintor de la vida moderna, sino que la belleza tiene también un carácter circunstancial, ¿sí? O sea, que para que algo pueda ser percibido para Baudelaire, ojo, el escritor de Las Flores del Mal, ¿cierto? Como bello, para que algo pueda ser percibido como bello, debe también estar untado como del mundo circunstancial, del mundo particular, de este mundo que finalmente es un mundo hacia el ocaso, que está atravesado por, digámoslo así, la descomposición de la carne, ¿no? Entonces hay unos momentos en el que el arte ha incorporado, ¿cierto? Esa estética de la fealdad. Recuerdo también a Rambo diciendo que un día sentó a la belleza en las rodillas y la encontró amarga y la incuró, ¿cierto? Y creo que esto estaba, digámoslo así, en Europa, tal vez en un momento previo, ¿sí? O desde hace bastante tiempo, ya en boga, ¿no? Cuando en Colombia uno encuentra también, como en Baldomero Sanincano o en otros escritores o críticos de arte, esa idea de la belleza circunstancial, ¿cierto? De la belleza circunstancial y algo que se hereda un poco en las teorías del gusto también del siglo XVIII y es que como que el objeto no es bello por sí mismo, ¿sí? La obra no es bella por sí misma, la obra se hace como en la relación entre el que mira y el objeto, y eso relativiza mucho esas búsquedas formalistas de la belleza. No sé si por ahí iba más o menos la pregunta. Creo que todo eso estaba pasando y esos puntos, a lo menos que intento como señalarte, para mí fueron fundamentales para la transformación del arte, ¿no? Y la inclusión de este tipo de propuestas, hablándolo como por allá en el campo europeo. Pero yo siento que si quieren, podemos hacer acá un juego más bien, y yo hablé un poquito como de los europeos, entonces que Julie
hable de los colombianos. ¿Cómo les parece? Sí, Juliet. Ahí no te escuchamos, Julien, prende el micrófono, por favor. No, podemos hacer eso, pero yo creo sobre todo que tenemos el derecho de hablar de donde queramos hablar. Es verdad, es verdad. No creo que con eso más, o sea, lo que trataba de decir es que además de esas búsquedas pues, de exploraciones formales, etcétera, también acá lo que uno percibe es un tenor político, ¿sí? Un tenor político, una búsqueda como... Esa era la pregunta con la que terminó el texto, ¿no? O sea, como finalmente si nuestras plataformas exhibitivas, si nuestros ejercicios curatoriales, cuando ponen estos monstruos que realmente son difíciles, ¿no? Para alguien como más o menos sensible, ¿no? Uno ve esa especie de cíclope, todavía me acuerdo de esa imagen, ¿no? De Jaramillo y básicamente es estremecedora, ¿no? Entonces la pregunta con la que yo terminaba era esa, bueno, si el circuito del arte en nuestras formas de exhibición no estará, como en el caso, pues, de Dragon Ball Z, pues como edulcorando, como suavizando, como manteniendo toda esa monstruosidad a raya, ¿no? Esa era como un poco como el tema que yo quería también proponer y creo que tiene que ver un poco con esa inclusión de lo siniestro, de lo terrorífico y de lo horroroso en el arte, porque siempre ha estado ahí como ese asunto de que en el arte se puede ver lo terrorífico, pero en un lugar seguro, ¿no? En un lugar seguro. Bueno, ya, no quiero hablar más, que he hablado mucho, adelante. Julien, ¿quieres complementar Sí, un poco la respuesta? yo quisiera como decir un par de cosas. Me gustó mucho lo que dijo Pedro, como con frente al monstruo o al menos o a lo menos frente al arte. Y eso pues ilustra una cosa que yo quisiera decir sobre el tema. Es que obviamente, o sea, podemos, como lo hace perfectamente, lo acaba de hacer perfectamente Pedro, como podemos hablar como de toda esa historia de la presencia, digamos, del opuesto a la belleza o esas construcciones de la estética. Y estoy completamente de acuerdo sobre cómo de entrada inicialmente decir, no, pues cuidado con los términos porque todo eso es circunstancial, tanto la definición de lo feo como la definición de lo bello. Y me parece también, de hecho, que si cambiamos los términos de la pregunta o un término de la pregunta que es feo por belleza, la pregunta tendría completamente otra perspectiva y sería una pregunta que tal vez no podríamos hacer porque pues la belleza ha sido algo que los artistas han atacado de manera mucho más negativa, tal vez, que el arte, y eso puede parecer que el arte, que lo feo, perdón, eso puede parecer paradoxal, paradójico, perdón, pero yo creo que es finalmente como una realidad. Pero entonces, para volver a mi intervención, lo que me parece interesante como frente al monstruoso o frente a lo artístico, es que también hay una cosa en la relación entre monstruo y arte, y es también en una otra cosa, otro campo de la definición como de lo quimérico, digamos, que evocó Pedro ahorita en su primera intervención y que tiene que ver con el extranjero. Y el extranjero en su acepción la más amplia posible, yo creo, acá. Es decir, hay una relación acá que podríamos casi dar entre lo monstruoso y lo milagroso. Y otra vez, como asumo lo paradójico acá. Muchas veces, y hablamos de Baudelaire, y el caso de Baudelaire, por ejemplo, con el surgimiento de la fotografía, pues habla de la fotografía como una especie casi de amante un poco monstruosa. Lo que quiero decir acá es que con el surgimiento de nuevas técnicas iconográficas, con el surgimiento pues, de nuevos paradigmas estéticos en el arte, desde el realismo de Gustave Courbet en el siglo XIX, hay también una relación, o sea, los monstruos son justamente esos momentos en los cuales hay una forma artística que es producida, que no es identificable, que no es como
reconocible por el público o por la persona que lo mira, ya sea público o ya sea por una persona distinta al creador. Y entonces como ese monstruoso a mí me parece muy importante porque pues es ahí también que tiene que ver con lo milagroso, es que monstruoso por algunos, pero milagroso por otros, porque pues al final lo que une los dos es un poco como según como es una especie de visión sublime, un poco algo que plasma, que pasma literalmente, algo que no podemos explicar, algo cuya presencia no podemos conectar con una tradición o una genealogía. Y esto, pues eso tal vez es un poco derivado de una mala lectura del sublime kantiano. Ahí Pedro me podría decir si sí o si no. Pero, lo que quiero decir acá es que, por ejemplo, cuando la Bachue se hace, lo que es la Bachue de Rómulo Rosso en Colombia, yo creo que es un terremoto total. 50 años antes podemos ver, hay un excelente texto de Mónica Errazo, una historiadora del arte que publicó en los Andes, que habla de la definición de un arte académico al final del siglo XIX a través de un discurso de Alberto Urdaneta en la creación de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, y cómo define después todo lo indígena, todo lo precolombino. ¿Sí? Entonces, pues ahí una especie de lo que es bello, de lo que es feo, lo que es monstruoso, básicamente. Y entonces, pues con la Bachu de Rómulo Rosso se reapropia como lenguajes en un sincretismo moderno, lenguaje indígena, como sincretizado, no sé si se puede decir, pero articulado con un lenguaje moderno, etcétera, pues eso es, estamos entre el milagro y la aparición de un monstruo. Y a menudo yo me pregunto esto, es decir, una de las cosas más interesantes en el arte y es cuando no estamos hablando necesariamente de arte plástico, de arte visual, de bellas artes, hablamos como de las artes de la manera la más amplia posible, es cuando no estamos capaces de identificar casi antes de la percepción, o sea, antes de la contemplación, cuál es la forma que estamos mirando. El problema a menudo del arte contemporáneo es que la gente, sin entenderlo, lo identifica porque está en una galería pintada de blanco, ubicada en tal barrio, son las circunstancias ahí que estamos aquí evocando. Y entonces, pues inmediatamente se identifica como arte contemporáneo. Pero entonces, pues no se entiende, etcétera. Si algo no se puede identificar, empieza a coger una dimensión monstruosa. De hecho, esa dimensión monstruosa del extranjero, ahí la estoy dando en términos, yo trato de ver una cierta positividad dentro de esto. Pero sí, o sea, lo monstruoso reside en también lo que decía Pedro, no necesariamente en la representación de los monstruos, sino en todo lo que está por fuera de la normalidad. Entonces, el margen, pero bueno, ahí la lista es enorme. Nuestra sociedad es especialista en generar monstruos o marginalidades o discriminaciones. Ese tema que toca Juliana ahí en esta última parte, el tema de las marginalidades, me lleva a pensar en la obra José Luis Cuevas. Es una obra que me parece que es muy potente, que la tenemos pues en la exposición. A propósito, hago la cuña para las personas que están conectadas para que vayan y nos visiten de manera presencial. Esa obra José Luis Cuevas me habla justamente de la categorización, hablando un poco como desde el ejercicio de dominio de los unos sobre otros. Es decir, José Luis Cuevas nos muestra en la obra que tenemos, que es Teatro del Pánico 12, nos muestra a esos que son diferentes, a personas que tienen enfermedades, pero también nos muestra un poco a esos excluidos como las prostitutas, los vagabundos, entre otros. Y me parece importante como acentuar en eso, en la categorización, en cómo yo desde un estado o desde un, un lugar determinado señalo y categorizo a ese otro o a eso otro como lo feo, como lo diferente y también como un ejercicio de poder. Siento yo cuando catalogamos de monstruoso no sé, a ese otro que tiene, no sé, una enfermedad que es diferente, también siento que hay un ejercicio de poder ahí sobre es como yo o como mi ser subyace sobre otros que son diferentes y que son lo feo o lo monstruoso.
Y yo quisiera aquí, como en estos momentos, que nos situemos dentro de la sala de exposiciones y ustedes, como desde esa experiencia que tienen del ejercicio curatorial, tanto Julián como Pedro, quiero explorar algo y es precisamente ese papel del curador que muchas veces ha sido muy discutido. Pero en ese sentido yo quiero como preguntarles cuál es el papel del curador en ese ejercicio de mediación al pensar una exposición como esta. Si estoy pensando en un texto que me presentó Pedro hace algún tiempo, que es en el texto de Duchamp, del acto creativo, que él dice, y cito, abro comillas, dice, el acto creativo no lo realiza solo el artista. El espectador pone la obra en contacto con el mundo exterior, descifrando, interpretando su cualificación interna y así añade su contribución al acto creativo. Esta pregunta la hago como en este contexto, en el contexto de uno, el acto creativo, no solamente desde el artista, sino también el acto creativo como desde la curaduría. Entonces quisiera saber para ustedes cuál es ese papel que tiene el curador en ese ejercicio de mediación dentro de una sala de exposiciones. Y ahora arrancamos con Pedro. Voto porque esta vez sea Julien el que comience, por favor. Buena jugada. Voy a tratar de tener como el nivel de esas entradas de Pedro anteriores. Um, pues yo creo que de Marcel Duchamp, como esa citación que gracias por haberla dado en su versión original, porque a nuevo es una citación muy macheteada. Uh, pero sí, esa historia que es uh, que no es el artista, sino es el espectador y más bien como habría que hablar del regardeur, que es esta idea de mirador mal traducido, pero que es este término que inventa Duchamp para hablar del espectador visitante, que es algo muy distinto etimológicamente. Bueno, yo creo que cuando Duchamp habla de esta idea que es el mirador, el espectador que hace la obra, lo hace también en un momento cuando tal vez, pues, un momento cuando la figura del curador no se ha afirmado como la conocemos hoy en día. Y de hecho, la figura del curador como la conocemos hoy en día, Marcel Duchamp ha contribuido bastante dando pautas de esta figura. O sea, Marcel Duchamp ha, ha pensado y ha dicho más sobre el arte que ha producido obras de arte. Entonces, bueno, en ese momento la figura del curador es muy ligada a lo que puede querer decir curador, curar, curaduría, como esa especie de como campo lexical que parece tan alejado de una sala de un cubo blanco del arte contemporáneo. Y yo creo que obviamente hacer, o sea, en el momento de Marcel Duchamp, hablar de un curador como lo estamos pensando hoy en día, estaríamos haciendo un cierto anacronismo porque un curador en este momento, si bien se llamaba curador, curator en Nueva York, cuando Marcel Duchamp trabajaba allá, no sé, lo ignoro, eso habría que ver, pero pienso sobre todo que en este momento, pues sí, el curador era una persona que era como que era una profesión en el ámbito museal, de investigación, de catalogación, de ordenamiento, finalmente toda una economía del cuidado de una colección de arte. En el momento de Marcel Duchamp, yo creo que de ese tipo de curador estamos hablando. Ahora bien, la citación es atemporal, la podríamos aplicar a este momento, a la época actual. Y entonces, en este caso, si nos referimos al curador, es decir, como una especie, está mal dicha la fórmula, pero de autor de exposición, digamos, uh, pues digamos que habría que matizar un poco de nuevo lo que dice Marcel Duchamp. Uh, Hoy en día es cierto que cuando Marcel Duchamp dice esto, está pensando una relación a la exposición, es decir, a la percepción por parte del público, del espectador de la obra de arte, que cuando pues la exposición está solamente pensada como si fuera como un evento, un hecho, en fin, una experiencia. Digamos que la exposición en este momento, o digamos si nos pegamos a lo que podría pensar Duchamp, no está pensado como un objeto o un producto cultural.
Hoy en día es más bien así que pensemos una exposición, es decir, que no es solamente el hecho de presentar o de exponer una obra de arte, sino es la construcción de un discurso, la construcción de un discurso que está hecho a partir de un código que nos va a hacer, o de signos que no van a ser alfabéticos, sino que van a ser obras de artes, imágenes, distintas cosas ahí. Um, Eso hace que el trabajo del curador genera, además del sentido, del significado contenido en la forma de una obra de arte, el curador genera un significado adicional, lo que hace que el público hoy en día de un museo o de una exposición de arte está confrontado a una experiencia bastante distinta a la de Marcel Duchamp, en el sentido que en su relación entre su percepción, o sea, en su relación perceptiva con la obra de arte, se ha inmiscuido la figura, la autoría y el discurso de un curador. El curador usa los discursos de una, o sea, el sentido, el significado de una obra de arte de manera parcial o total para decir otras cosas que que una obra de arte de su curaduría no alcanza a decir tal vez sola. Si digo todo esto es para mostrar que hoy en día la curaduría hay que entenderla también como una autoría independiente de la del artista. Es decir, que el curador no va a ser solamente una especie de traductor entre lo que quiso decir el artista y el entendimiento del público. No somos una especie de pasaje de inteligibilidad, digamos. Uh, nosotros en la curaduría hay también un discurso que se hace. Ese discurso da a entender las obras, pero también ese entendimiento de las obras da a entender un discurso. Eso hace que la curaduría se vuelve a veces absolutamente críptica. Y que el público está completamente perdido con unas obras, cuando es de arte contemporáneo, que puede ser un poco múticas, y, y una curaduría que lo es igual. Entonces eso implica, pues yo creo, una reflexión muy importante por parte del curador, sobre todo que más que el artista, siendo una presencia, no más que el artista, igual que el artista, perdón, es una figura, es un discurso de autoridad que tiende a aplastar la experiencia, sí, aplastar la experiencia del público. Entonces, al final, para responder a la pregunta, yo no sé si el curador es un buen mediador, un buen traductor. El curador finalmente se pone en una situación, y eso ha sido criticado, de creador, de autor, de arte. Sí, y eso hace que está sometido a un juicio similar del público. Es decir, cuando el público va a ver al Salón Nacional de Artista, no va a ver solamente unas obras, vas a ver las obras de esos artistas que se presentan y las curadurías, las distintas curadurías propuestas y la curaduría general, por ejemplo, en el caso anterior de Alejandro Martín. Son distintas capas de significados discursivos. Bueno, creo que no tengo nada más que agregar, pero bueno, voy a hacer un intento acá para conversar. Mm, yo lo que he podido percibir, les voy a hablar como desde mis lecturas y mi experiencia en una ciudad intermedia, ¿no? Pues por un lado es el rechazo que hay a la figura del curador en ciudades del eje, ¿no? Eso sí es una cosa súper clara, sobre todo por parte de los artistas, que al curador no disimular o no querer disimular y no tener tampoco por qué hacerlo su autoridad, ¿cierto? O a lo menos su apuesta, su toma de postura, pues es visto como justamente un enemigo, ¿no? Como un enemigo. Esto no es solo acá, yo lo pude percibir también en lo que ha pasado, por ejemplo, en el 2012, en la Bienal de Venecia, cuando salen todos estos textos de la bienalización, ¿sí? En donde surgen un montón de críticas porque el surgimiento
digámoslo así, o el empoderamiento que pasa desde los años 50 hasta acá de las figuras de los curadores, empieza a ser vista justamente la Bienal como una obra de arte, ¿no? En ese sentido, el curador es el artista, digámoslo así, al que van a ir a ver. Y en donde habría, como si fuera un director de cine, ¿no? Un director de cine. Y lo que hay son salas en donde hay otros artistas que complementarían un poco la obra. A eso se suma varias críticas, por ejemplo, el asunto de que siempre hemos tenido presente que a diferencia de las galerías, las bienales o los festivales no están necesariamente tan implicados en apariencia con un mercado del arte. A lo menos se supone que no se hace para vender las obras, pero y que pasan por una selección que es más crítica, etcétera. Pero también he escuchado en torno a esto que, bueno, que finalmente esos espacios son negocios, ¿sí? Y que ahí también hay un negocio de fondo que es el turismo y el posicionamiento de una ciudad, ¿sí? Yo en este momento dirijo el Festival Internacional de Arte Contemporáneo y, bueno, un evento de ciudad, ¿sí? Eso es lo que más o menos nos dicen que tenemos que vender, pues, como un producto, ¿no? Todo ese campo de, como de hostilidad hacia el curador, acá en el eje es muy notorio, ¿sí? Muy notorio. Yo pensaría, ¿sí? Por la manera en que he tenido que experimentar o vivir la curaduría, que ha sido más o menos autodidacta. Hice por ahí un diplomado con el maestro Diego Escobar, pero ha sido más o menos autodidacta, que los curadores todavía en estas zonas o son artistas o somos profes, ¿cierto? Que queremos visibilizar cosas. Entonces, a mí me pasa algo sobre todo, y es que, obvio, hay un discurso, siempre que se lanza, por ejemplo, una convocatoria de un discurso, hay unas ideas, pongo sobre la mesa la, como un campo discursivo, ¿no? Pero también me pasa que cuando llegan los trabajos, cuando llegan las obras, porque la mayoría de curadurías en las que he podido participar han sido por convocatoria, ¿no? No, la universidad dispone de una colección, pero la colección todavía está como en un estado que no, bueno, justo por la pandemia no nos permite todavía realizar exposiciones con esa colección. Lo que me ha pasado es que cuando llegan las obras siento que el discurso se transforma, ¿no? Y aprendo un montón de cosas y comprendo un montón de cosas y al momento, en el tercer momento, cuando eso llega a la sala, en donde me siento un poco, como diría Rancière, como o paraseándolo mal, sería en este caso el curador ignorante, ¿no? El curador ignorante. Porque finalmente los que llegan a poner el discurso, y si uno entiende eso también, eh, eh, o los denotadores, pues ahí son los artistas. Entonces hay una complicidad generalmente. Y eso también ha sido muy bello como en mi ejercicio curatorial, con los pocos ejercicios curatoriales que he podido hacer, los he hecho con amigos, con gente cómplice, no me molesta reconocer esas cosas y digamos que también no se presupone una mala voluntad como de manera inmediata, ¿no? De manera inmediata. Entonces, digamos que todavía no sabría yo cómo será en otras ciudades. Y también diría algo que es que también está chévere no saber cuál es el papel del curador. O sea, creo que el papel del curador, que era la pregunta que nos hacía al principio Víctor, es algo por descubrir todavía, ¿sí? O sea, todavía estamos en ese ejercicio y hay curaduría en contexto, hay curaduría crítica, hay unos trabajos muy bellos sobre curaduría latinoamericana, ¿sí? En donde buscan, pues, proponen otras miradas también sobre el ejercicio curatorial. Y, y bueno, en todo caso, así como para cerrar con algo que parece que no tiene nada que ver, para mí también el curador es un autor y es un creador, ¿no? Esa es como mi manera de verlo.
Y ya si las personas van a una curaduría y solo están pensando en la curaduría y no en las obras, pues yo creo que también hay algo de responsabilidad en el mirador, ¿no? Miren que yo en mi texto casi no hablé de la curaduría, yo estaba viendo las obras. Sí, pero solo que ese odio para el curador es completamente merecido. O sea, es como, es evidente que hubo como un posicionamiento, el caso de la Bienal de Venecia es uno de estos, pero un posicionamiento que hay un chiste malísimo que dice que los curadores son los artistas de mañana y que los artistas son los montajistas de mañana y entonces pobres montajistas, ¿no? Y entonces, no, eso es, yo creo que hubo como toda una especie de boga de la curaduría que también olvidó la relación que tiene el curador con el coleccionismo, el hecho de tener una colección a cargo, o sea, conservar, ante todo es investigar, saber qué tenemos qué es esta cosa, ¿no? Y, y entonces, pues el curador tiene eso como responsabilidad y obviamente, pues cuando uno tiene una colección a cargo y que la quiere mostrar, cuando es una colección como la del banco de más de 6.000 piezas, pues hay que elegir. Y entonces, pues, no, esta figura ultra contemporánea del curador detestada, hay que conectarla también con toda su historia para tal vez entender un poco y bajar como matizar algunas percepciones que tenemos de la profesión en particular hoy en día. Pero nosotros en el banco, con Sigrid Castañeda y con Luis Fernando Ramírez, mis colegas curadores, hemos como pensado mucho como este problema, el problema del discurso de poder del curador sobre las obras y su discurso sobre las obras al final aplastando el público, como decía un poco. Entonces, ¿cómo podemos hacer para brindar una cierta autonomía perceptiva del público ante las obras de arte? Y que no estén siempre buscando los flotadores curatoriales en el espacio expositivo, tipo texto, ficha técnica, título, textos de ejes para dar a entender las formas que se despliegan frente a sus ojos, pero que finalmente se rehacen en percibir, en contemplar. Entonces, pues, el curador tiene que hacer un paso hacia atrás. La curaduría más que tal vez que el curador, es decir, esa presencia discursiva en una exposición, tiene que pensarse. Es fundamental. Hoy en día una exposición ya nunca será más el simple hecho de exponer una forma artística. Es un producto, es un objeto cultural, entonces implica un doliente, un pensamiento, si no, pues se vuelve también muy aburrida. Pero este pensamiento, la presencia de ese discurso, hay que buscarle el buen lugar, no ponerla siempre en la primera, como en la primera cosa del podio. Por ejemplo, en una exposición que hicimos, pero era una cosa súper tímida, no estoy orgulloso de esto, pero son cosas que poco a poco aprendemos. O sea, decidimos sacar completamente los textos curatoriales de las salas, que estén afuera. El público los lea antes o los lea después, pero que cuando esté con las obras no hay nada que pueda leer, sino mirar solo las obras. Pedro, ¿va a decir Totalmente de algo? acuerdo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Dale, Víctor. Bueno, quería agradecerles por las respuestas. Creo que estamos conversando de una manera muy amena y súper constructiva. Tenemos una cantidad muy importante de personas conectadas. Lastimosamente el tiempo vuela, el tiempo corre mucho y pues tenemos como que ir concluyendo. No sé si de pronto Julián y Pedro tengan tiempo para una pregunta que nos entró a través del Facebook. ¿Tienen tiempo? Listo. Hay la pregunta nos la hace Juan Pablo Hincapié y dice... La pesadilla es una metáfora capaz de estremecer la psique y formarse como una realidad que, como a Pedro, lo hace levantarse las noches para no continuar con la fábula de su otra realidad. Partiendo de los cánones de belleza griega, que en su momento fue la armonía, la simetría, la estética del cuerpo momificado o del cyborg, es posible considerarlo mostrificación y cómo transgrede
o redefine la corporeidad. Ahora sí vamos a empezar con Pedro. Está bien, está bien. Bueno, primero Juan Pablo, gracias. Juan Pablo es el mediador en la sala o la persona que está encargada de las visitas guiadas y que estuvo conmigo también hablando antes de este momento y también fue un estudiante de la escuela, ahora es un egresado. Bueno, Juan Pablo, yo no estoy muy seguro si comprendo del todo la pregunta porque es como compleja, ¿no? Empieza con el asunto de las pesadillas y después termina con el canon y con las variaciones del canon. Entonces, le voy a pedir a Víctor que me la vuelva a leer porque creo que es muy confusa. Pues para Sí, mí, yo para mí. también, para mí también está un poco compleja. Dice, la pesadilla es una metáfora capaz de estremecer la psique y formarse como una realidad que, como a Pedro, lo hace levantarse en las noches para no continuar con la fábula de su otra realidad. Partiendo de los cánones de la belleza griega, que en su momento fue la armonía y la simetría, la estética del cuerpo modificado, Cibor, es posible considerarlo mostrificación y cómo transgrede, redefine la corporeidad. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Yo creo que es frente a ese canon, que sí es posible considerarlo mostrificación, cómo se transgrede, creo que es por ahí. Quizás, no sé, así lo Bueno, entendí. si la pregunta es si el cuerpo cyborg puede ser considerado como una monstruosidad, creo que eso es como una forma mía como de reducirla, pero creo que va hacia allá, sí, como la pregunta, creo que si es una modificación del cuerpo, eh, finalmente no es tan extraño tener prótesis, pues yo tengo gafas y eso creo que no, que ya me está haciendo un poco cyborg, no estoy muy seguro de hasta cuál es el límite entre un cuerpo eh, natural y artificial en nuestra época, menos sería muy inconsciente aquí en esta pantalla, ¿cierto? Muy inconsecuente uno estar diciendo pues que, en fin, entonces de alguna forma sí hay una monstruosidad allí, como una variación del cuerpo a lo menos. em, y ya, bueno, si esa era como por un lado lo preguntado. No significa necesariamente que sea como malo o algo por el estilo. Em, y ya respecto a si las pesadillas son otra realidad o no, creo que no tengo la respuesta, pero sospecho que sí hay algo ahí como misterioso en mis sueños a lo menos, pero no solo en los míos, siento como lo que le pasó a Descartes ya de una vez soñando, co- eh, que desvanecen un poco como tienen no solamente una capacidad pues como decirte que haya otro mundo, ¿sí? Sino como más bien de desbaratarle a uno los cimientos de este, ¿sí? Eso es como la función que yo percibo más, a lo menos en mis pesadillas, ¿no? Incluso son muy odiosas porque me levanto maluco y le toca a mi pareja aguantarme todo el día como trastornadito o parte del día porque se me confunde un poco lo real, entre comillas, y esa aparente ficción. Creo que sobre los cyborg hay mucho que pensar, pero sobre todo creo que hay que pensarlo no solo en el sentido como cartesiano, hay como de que hay una res extensa y una res cogitan y que los cyborgs solamente sería parte del cuerpo. Creo que los cyborg hoy están en las prótesis mnemotécnicas, en los computadores, en nuestra cabeza, pues está por todas partes los cyborg y sería la única salvedad que haría. Yo creo que con eso, eso es lo que pienso en este momento, no sé, habría que más decir. Entonces, Julien, ¿quieres decir algo? Mm, O sea, me cuesta mucho como, o sea, no hago pesadillas, no sueño mucho, yo las olvido, las tramito inmediatamente para no despertarme.
Eso no sé, que un día eso explotará. Pero sobre los cyborg, no, yo estoy convencido de los monstruos de mañana, pero todavía no podría decir de qué forma tendrán. Y de acuerdo también en este matiz que hizo Pedro de no diabolizar necesariamente esto y fácilmente como pegarlo a lo monstruoso. Sabes que podríamos pensar en algo. Mira que hay varias obras pues, de las que no hablé, pero una de ellas es las obras de Roberto Mata, en donde me parecía que había unas especies de seres carros, como de humanos, eran como entre tiburón, carro humano, ¿cierto? De hibridaciones máquina, y quizás ahí podría haber una pista hacia la pregunta de Juan Pablo, ¿no? Que puede que si ya estemos como en esa hibridación antes con el animal, probablemente con la máquina, y quién sabe Con lo como las mineral y formas lo que son. vegetal. Y todo eso sería. Ajá. El libro, hay un libro para los que no está traducido al español, entonces para los que saben leer en francés, lo pueden leer en francés, que se llama Les Furtifs, que quiere decir los furtivos. Es el libro lo más lindo que he leído sobre los 5 últimos años y que habla de lo monstruoso, de lo furtivo, pero como ese pensamiento, perdón, de la hibridación, como ese pensamiento de la hibridación de lo humano con lo vegetal, lo animal, lo mineral, ah, conduce finalmente a la emancipación y a la destrucción de los monstruos. Es algo muy bonito. Sí, muchísimas gracias a ambos por sus respuestas, por sus aportes. Creo que aquí yo creo que todos quedamos provocados a visitar la exposición porque eh, haciendo como un repaso por lo que estaban comentando y por esta última pregunta, ahí me acuerdo de la obra de Regulo Pérez, por ejemplo, también que toca mucho el tema desde lo animal hasta esas transfiguraciones con el cuerpo humano. También ahí está la referencia del maestro Gina Amaral, por ejemplo. O sea, realmente me parece que aquí hay una invitación, una provocación a visitar la exposición. Y yo quiero cerrar la conversación porque pues tampoco, o sea, nos podríamos quedar conversando un buen tiempo, creo yo, pero pues el tiempo aquí es corto. Quiero agradecerles a Pedro por aceptar la invitación a ser parte de este conversatorio que creo que estuvo muy interesante, muy significativo y con muchas cosas sobre las que reflexionar, y también a Julien por sus aportes, todas sus anotaciones que también son realmente muy significativas. No sé si de pronto quieran decir algo para el cierre. Ok, gracias. Muchas gracias al banco, a Víctor, a Julien, ¿sí? Por la invitación también, a Ivonne. Quería como cerrar diciendo que uno de mis estudiantes me mandó al WhatsApp una pregunta que creo que ya no alcanzamos a trabajar, que tiene que ver por el papel, eh, digamos, que la mujer podría estar jugando, o la manera que puede estar aportándole a la estética de lo monstruoso en América Latina. Justamente en esos periodos, él menciona que se podrían haber, o sea, que estaría ahí Beatriz González, Lucy Tejada, bueno, muchas otras mujeres, y creo que eso puede ser como una excusa para una futura curaduría. Y bueno, gracias a Tomás por compartir esa inquietud. No sé si Julie quiera decir algo al No, respecto. es muy pertinente la inquietud, el comentario de Sí, Tomás, en el sentido que, pues sí, el proceso o sea, la conversión de la mujer en monstruo es algo, pues, Jules Michelet habla muy bien de esto en La Sorcière, y es algo que históricamente coincide, de hecho, con la conquista de Estados Unidos, perdón, de América. Entonces, pues al momento que estábamos quemando las brujas en Europa,
estamos conquistando América, estamos pintando la Capilla Sixtina. No, y también me parece sumamente como pertinente esta apreciación de Tomás. Si ustedes ven la exposición, la muestra curatorial, solamente hay una mujer en toda la muestra, que es Débora Arango. Eso también habla mucho de cómo la mujer era escondida o estaba, digámoslo, en un segundo plano en relación, digamos, a esas masculinidades, ¿no? Porque en la historia del arte, lastimosamente, ha desconocido el papel de las mujeres, y hablando de Beatriz González, pero también está Ana Rodríguez, Carolina Cárdenas, hay muchas otras mujeres que han marcado la historia del arte de nuestro país que han sido desconocidas. Y también siento que el discurso de la curaduría nos habla un poco de eso, porque pues el tener a solamente una mujer entre 11 artistas también nos habla un poco de eso, pero creo que es un tema muy importante que nos invita a Tomás pues como a reflexionar y a pensar sobre la figura de la mujer también en el arte colombiano. De hecho, y le recomiendo, creo que el libro de Historia Urgente del Arte en Colombia, que tiene una parte sobre mujeres, es muy significativo y una relación muy interesante sobre las mujeres en el arte colombiano. Bueno, no, creo que estamos hablando muy entretenidos, pero bueno, muchas gracias a todos. Cierro con la provocación de invitarles a conocer la exposición Monstruos en Papel, de invitarles a que vayan a la sala de exposiciones, a que sigamos conversando. La sala está abierta de manera presencial de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. En el Centro Cultural les esperamos. Pedro, Julien y a todas las personas que están conectadas, muchas gracias. Muchas Y un abrazo. gracias, Víctor, todos y Pedro, un gusto. Un gusto, Julen. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a Pedro, a Juliet, a todos los asistentes. No nos olviden seguirnos en www.barrecultural.org y próximamente nos veremos. Muchas Muchas gracias, gracias. Alberto. Muchas gracias, Alberto, por la invitación, por el apoyo. También agradecerle a Germán que estaba tras bambalinas y a los mediadores del Centro Cultural, que por acá está Ana Jimena, por ahí está Ida, Juan Pablo. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Alberto, y a todos. Chao, Víctor. Muchas gracias.